Buenos días o buenas tardes, dependiendo del momento en que estén viendo el video. Hoy vamos a tratar el tema de transporte de mercancías peligrosas. Vamos a específicamente a mirar dos cartillas. La primera son los aspectos generales que tienen que ver con este lineamiento, con esta directriz, con esta legislación. Y la segunda, el tema específico que nos compete, que es el manejo de gases, que es nuestra razón de ser, nuestro objetivo fundamental. Vamos a ver una introducción, nociones de química, algunas nociones básicas, lo que es la clasificación, un glosario, identificación de lo que son las mercancías peligrosas, qué normatividad nos rige en este momento, cómo son los vehículos y unidades de transporte, al igual que los embalajes y envases y los documentos que se requieren para el transporte de mercancías peligrosas. Igualmente acciones en caso de emergencia, algunas referencias y una autoevaluación que ya al final se hará. Las hojas de respuesta sí no van a quedar a disposición de ustedes porque el objetivo es cuantificar, valorar el conocimiento adquirido durante esta capacitación. El transporte de mercancías peligrosas en Colombia requiere que los conductores, aquí habla de conductores, pero en realidad tanto conductores como auxiliares que transportan estos productos adquieran unos conocimientos y unas habilidades tales que mejoren la competencia, apuntando a qué, a salvaguardar, a proteger lo que es la seguridad de las personas, el medio ambiente y las mercancías. Vamos entonces a entrar a lo que son los conceptos o algunas nociones de química. Sabemos por allá desde primaria que nos hablaban de los estados de la materia y hablamos de 3 estados específicos, ¿cierto? Lo que es el sólido, líquido y gaseoso. ¿Qué es la materia? Todo que tenga masa, todo aquello que tenga masa y como tiene masa ocupa un espacio, ocupa un lugar en el espacio. Entonces hablemos de lo que son los materiales sólidos. Tienen una forma fija, un volumen constante, por ejemplo una piedra, un madero, un tronco de hielo, un iceberg, qué sé yo, cualquier elemento, un autobús, todo lo que tenga una forma física y definida y que tenga un volumen constante, que no varíe ni con presión ni con temperatura. O sea, siendo estrictos, pues vamos a tener cierta pequeña variación con presión y temperatura, pero es demasiado despreciable para el volumen, digámoslo así. El tema del líquido o el estado del líquido representa forma variable. El líquido se adapta al recipiente que lo contiene, por ejemplo, el agua, el aceite, todo este tipo de elementos hacen parte de los líquidos como estados de la materia. El gaseoso no tiene ni forma ni volumen constantes, se expande en todas las direcciones ocupando todo el espacio disponible, por ejemplo el aire, el oxígeno, el hidrógeno, todos los elementos de la gaseosos de la naturaleza están incluidos aquí en este estado de la materia. La materia al igual no va a mantener este estado si hay unos cambios. Los cambios básicamente se dan por presión, por temperatura o por reacciones químicas entre los mismos elementos. Entonces la materia está formada por partículas de diferente tamaño y complejidad, como son los átomos y las moléculas, cuya unión las hace visibles al ojo humano. La materia, como decía, puede cambiar de estado, bien sea por acción de temperatura o por cambios de presión. ¿Cuáles son los principales estados o cambios de estado en la materia? Primero, la fusión, el cambio de sólido a líquido, por específicamente adición de calor o presión. En este caso el más vivo ejemplo es adición de calor en un hielo. Al calentarse, pues obviamente se transforma en líquido, en agua. Solidificación es la conversión de un líquido a sólido por enfriamiento o al aumentar la presión. Por ejemplo, el agua que se convierte en hielo. El cambio contrario de fusión sería la solidificación y el mismo ejemplo lo podríamos utilizar en ambos casos. Otro cambio de estado es la vaporización o gasificación, el paso de un líquido a gas por calentamiento. Se puede presentar en dos formas, superficialmente, o sea que es una evaporación, por ejemplo, cuando el agua de lluvia se vaporiza por el calor del sol, o se puede presentar en toda una masa líquida, caso concreto la ebullición, cuando se calienta un líquido en un recipiente y este comienza a hervir,
entonces se presenta el cambio a gasificación por ebullición. El otro paso sería el paso adverso, el paso contrario sería la licuefacción, que es el paso de gaseoso a líquido por medio de enfriamiento o por aumento de presión. Un caso concreto lo vemos en los automóviles cuando está lloviendo afuera, tenemos una humedad relativa al interior que por contacto con la superficie, digamos, fría, se condensa y nos empieza a generar a mostrar unas gotas de agua. Ese es el concepto de licuefacción, que pasa de gaseoso a líquido. Otro cambio de estado, el de sublimación, es el paso de sólido a gas por aumentos leves de temperatura, sin pasar por el estado líquido o estado intermedio. Por ejemplo, la naftalina, el alcanfor, el yodo, que al dejarlos a temperatura ambiente van desapareciendo. No sé si lo han vivenciado ustedes con thinner, por ejemplo, que lo deja uno en una vasija, sobre todo cuando está limpiando brochas, y al tiempo pues ve que el thinner desaparece. ¿Quién lo regó? No, realmente no se regó, se evaporó. Este paso de gas a sólido solo se logra combinando presión con disminución de la temperatura, y es muy complejo, no es tan fácil como la sublimación. Una reacción química se presenta cuando al unirse dos o más sustancias se forman otras nuevas que pueden tener características totalmente diferentes a las sustancias iniciales. En una reacción química se produce desprendimiento o absorción de calor u otras formas de energía. Desde el punto de vista de calor, las reacciones químicas se clasifican en exotérmicas, que es cuando liberan calor, o endotérmica, cuando absorben calor. ¿Qué casos específicos tendríamos en estas dos? Por ejemplo, una reacción endotérmica que absorbe energía. La más clara es la descomposición de las proteínas, por ejemplo. O otra más sencilla sería la fotosíntesis de las plantas, que requieren la temperatura del sol, requieren el calor del sol, pues para generar su proceso de fotosíntesis. Las endotérmicas, que fueron las que acabamos de ver, perdón, hablemos de las exotérmicas que liberan calor. Esas exotérmicas, por ejemplo, sería la respiración de los seres humanos, ¿cierto? Ahí convertimos lo que es el oxígeno en dióxido de carbono y hay liberación de calor. La reacción del gas, de un gas butano con el oxígeno, por ejemplo, es una reacción exotérmica, que hay liberación de calor. Aquí en este caso hay que tener muy en cuenta que esas reacciones químicas generan muchos riesgos, o sea que muchos de los riesgos asociados a estas mercancías peligrosas se deben a las reacciones químicas. Por eso es tan importante tener estos conceptos iniciales. Para transportar mercancías peligrosas deben estar clasificadas, embaladas, bien envasadas, marcadas, etiquetadas, rotuladas y certificadas en un documento de transporte. O sea que tenemos que cumplir con todos y cada uno de estos pasos para poder garantizar un transporte efectivo y seguro, que es lo que esperamos se cumpla. Las Naciones Unidas, dependiendo de las características de peligrosidad de estos elementos, tienen 9 clasificaciones. Vamos a mirarlas rápidamente y después nos centramos en cada una de ellas. La clase 1 serían explosivos, la clase 2 serían gases, que es la que vamos a centrar la atención porque es la que nos compete en el transporte nuestro. 3, líquidos inflamables. 4, sólidos inflamables o sustancias que pueden experimentar combustión espontánea. La 5 serían sustancias comburentes y peróxidos orgánicos. La clase 6, sustancias tóxicas y sustancias infecciosas. La clase 7 sería material radioactivo. La clase 8 serían sustancias corrosivas. Y la clase 9, sustancias y objetos peligrosos varios. Hay que tener una importancia clara de que el orden numérico de las clases y divisiones no corresponden a su grado de peligro. O sea que no por ser la 1 es la más peligrosa que la 9, ¿cierto? Los desechos peligrosos deben transportarse de conformidad a la clase en que hayan de incluirse según la característica de peligrosidad que entrañen y a los criterios expuestos en la reglamentación de las Naciones Unidas. Miremos entonces la clase 1, el tema de explosivos.
Hablamos de una subdivisión o de una división de esta clase. Hablamos de sustancias y objetos que presentan un riesgo de explosión en masa, tal es el caso de la dinamita, los explosivos. La división 1-2, sustancias y objetos que representan un riesgo de proyección sin riesgo de explosión en masa, una mecha detonante. La división 1-3, sustancias y objetos que presentan un riesgo de incendio y un riesgo menor de explosión, o un riesgo menor de proyección, o ambos, pero no un riesgo de explosión en masa. Por ejemplo, las bengalas, las luces de bengala, cabrían perfectamente en esta división. Hay una división 1-4 de este tema de explosivos, que serían sustancias y objetos que no presentan riesgo apreciable, una mecha. La división 1-5, sustancias muy insensibles que presentan un riesgo de explosión en masa, explosivos para voladura, por ejemplo. Y la división 1-6, objetos sumamente insensibles que no representan riesgo de exposición o de explosión en masa, por ejemplo el tema de los detonantes. Cada uno de ellos, si ustedes se fijan, cada uno de ellos tiene un rótulo. El rótulo, ya enseguida lo identificamos, pero lo vamos a ir entendiendo. El rótulo de explosivos es claro, como lo pintan en la diapositiva que aparece al lado derecho de la misma. La división 1-4, división 1-5, división 1-6, cada una de esas divisiones tiene su rótulo específico. El tema de gases, que ya centraremos la atención, la división tiene también tres divisiones. La división 2.1, que son gases inflamables, como el gas butano, el GLP o gas licuado de petróleo, el propano, todo este tipo de gases que son altamente inflamables están clasificados dentro de la división 2.1. En la división 2.2, gases no inflamables y no tóxicos, como el argón comprimido, el óxido nitroso. En la división 2.3, gases tóxicos, como son el cloro, el dióxido de azufre, el gas comprimido tóxico. Aquí caben en esta división 3 de los gases todo lo que son los elementos tóxicos. La clase 3, según las Naciones Unidas, habla de líquidos inflamables. El etanol, el petróleo bruto, el diésel, el alcohol etílico, el alcohol industrial, caben dentro de estos líquidos inflamables. Clase 4, lo que son sólidos inflamables, que pueden experimentar combustión espontánea, tienen también tres divisiones, que sería la división 1, sólidos inflamables, sustancias de reacción espontánea y sólidos explosivos insensibilizados, azufre, hierro en polvo, silicio en polvo. Ya van identificando ustedes cada uno de los rótulos que hacen parte de esta clasificación. En la división 4.2 caben entonces lo que son las sustancias que pueden experimentar combustión espontánea, el algodón húmedo, la harina de pescado, caben en esta división. Y finalmente la división de los sólidos inflamables, la división 4.3, sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables, el calcio, el sodio. Por eso ustedes ven vehículos que transportan sodio, por ejemplo, que ponen una advertencia muy grande, no apagar con agua en caso de que haya algún conato de incendio o alguna situación de emergencia. No se debe utilizar agua en este caso, pues porque genera combustión, ¿cierto? O no genera combustión, perdón, desprenden gases, que son gases que pueden ser gases inflamables o gases tóxicos. La clase 5, las sustancias comburentes, tienen dos divisiones. Sustancias comburentes como tal, que son el nitrato férrico, el agua oxigenada. En la división 5.2, peróxidos orgánicos tipo B, ácidos peroxiacetílico y peróxido de propilo. La clase 6, sustancias tóxicas y sustancias infecciosas. Sustancias tóxicas como plaguicidas, cianuro de sodio, caben dentro de la división 6.1. Y en la otra división, la segunda división de sustancias tóxicas, están las infecciosas. Por ejemplo, los desechos clínicos.
que tienen bastante riesgo. Miren el rótulo, cómo nos muestra el tema de toxicidad, el rótulo, mientras que arriba el tema de plaguicidas, por ejemplo, la característica es la calavera con los dos huesos. La clase 7, material radioactivo, el uranio, el plutonio, el torio natural, tiene una alta radioactividad y hay que identificarlo, clasificarlo como lo muestra el rótulo del lado derecho. En la clase 8 están las sustancias corrosivas, como son ácido sulfúrico, hidróxido de sodio, ácido nítrico. Me muestran en el rótulo la corrosión que puede generar no solo en el cuerpo humano, sino en cualquier material. Bueno, en el cuerpo humano no habría corrosión, habría quemadura. La clase 9, sustancias y objetos peligrosos varios. Estamos hablando del asbesto, el hielo seco, las baterías de litio, las semillas de ricino, mercancías peligrosas en equipos o aparatos. Entonces, aquí está clasificado también. Esta clasificación la puede tener perfectamente una pila de un celular porque tiene elementos que son objetos peligrosos varios. Muy bien. Hay un glosario que es importante definir y tener claro dentro del concepto de mercancías peligrosas. Vamos a mirarlo rápidamente. Hablamos de un bulto, que es un producto final de la operación de embalar o envasar, constituido por el conjunto del embalaje o envase y su contenido preparado para el transporte. Certificado para conductores que transportan mercancías peligrosas es el documento mediante el cual un organismo certificador debidamente acreditado, en este caso el SENA, por ejemplo, reconoce la capacidad del conductor para desempeñarse en el transporte de mercancías peligrosas. Embalaje o envase es el recipiente y todos los demás componentes y materiales necesarios para que el recipiente desempeñe su función de contener el químico o el líquido o el producto. Etiqueta, la información impresa que advierte sobre el riesgo de una mercancía peligrosa por medio de colores o símbolos que se ubican en los embalajes o envases. Materia, aquello de lo que está formado el universo, puede definirse como cualquier cosa que ocupa un lugar en el espacio y por ende tiene una masa. Mercancía peligrosa es la materia, sustancia o artículo que posee riesgo potencial para la salud, para los bienes y o para el medio ambiente. El número ONU es el número de 4 dígitos asignado por la Organización de las Naciones Unidas a las sustancias, materiales y artículos de carácter peligroso, potencialmente peligroso y perjudicial que más frecuentemente se transportan. La ONU como tal, la Organización de las Naciones Unidas, está conformada por la mayoría de las naciones del mundo, incluida Colombia. La ONU trabaja para ayudar a encontrar soluciones a las controversias o problemas entre países y adopta medidas en relación con los intereses de la humanidad, entre ellos reglamentaciones en materia de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas, que es lo que nos compete en este momento. Planilla para el transporte de sustancias químicas de uso restringido. Es el documento que autoriza a un vehículo automotor de carga para que realice el transporte de sustancias catalogadas como de uso restringido por la Dirección Nacional de Estupefacientes. Presión, fuerza que se ejerce sobre una superficie o área. Su unidad en el sistema internacional es el pascal. Estamos hablando de la unidad de presión, no es otra cosa que fuerza sobre área, y pascal sería newton sobre metro cuadrado. Esas serían las unidades del sistema internacional. Sería el rótulo es la advertencia que se hace sobre el riesgo de una mercancía por medio de colores y símbolos que se ubican en las unidades de transporte. Hay que tener claridad de que nuestro país, Colombia, por ejemplo, tiene todavía mucha influencia americana. Entonces es muy probable que encontremos unidades de presión como las libras por pulgada cuadrada o PSI. Para el sistema internacional es el pascal, para el sistema anglosajón o sistema americano es el PSI o libra por pulgada cuadrada. Entonces no nos extraña de poder encontrar en un momento determinado una presión en estas unidades. Tarjeta de emergencia es el documento que provee la información básica de seguridad requerida para actuar en situaciones de emergencia. Ya vamos viendo lo importante que es tener las tarjetas de emergencia de los productos que transportamos. Tarjeta de registro para transporte de mercancías peligrosas.
Es el documento mediante el cual se autoriza transportar mercancías peligrosas a los vehículos cisterna y vehículos que transportan mercancías peligrosas en cilindros. Temperatura es la medida que determina el grado de calor de un cuerpo. Su unidad de medida adoptada convencionalmente es el grado centígrado y el grado Fahrenheit. Hay que hacer claridad de que como nos rige el sistema internacional de medidas, este hace alrededor de unos 10, 12 años cambió la unidad. Ya no se habla de grados centígrados, se habla de grados Celsius. Entonces, pero es la misma unidad, estamos hablando del mismo grado Celsius como grado de temperatura. Y el grado Fahrenheit en caso de los países que tengan el sistema anglosajón, como son Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, que lentamente van teniendo que cambiar estas unidades, adaptarse más bien al sistema internacional. Unidad de transporte es el compartimiento o espacio donde se almacena la mercancía para su transporte, el cual puede ser o no parte integral del vehículo de transporte de carga. ¿Cómo se identifican las mercancías peligrosas? A través de la ONU, ya dijimos, reglamenta o modela o establece etiquetas y rótulos para identificar las mercancías peligrosas que mediante colores y símbolos universales indican los distintos riesgos de peligrosidad de la mercancía, la clase a la que pertenece el producto y facilitan las acciones en caso de emergencia. Entonces, ¿cómo es la estructura de las etiquetas y los rótulos? Primero, los rótulos como tal son figuras en forma de rombo, tienen un color de fondo, el símbolo se encuentra en la parte superior y el número en la parte inferior, indicando la clase o división a la que pertenece la mercancía. Las dimensiones, las etiquetas miden mínimo 10 centímetros por 10 centímetros, salvo en el caso de bultos que debido a su escaso tamaño solo pueden llevar etiquetas más pequeñas. Se pegan o se adhieren, por ejemplo, a bidones, tambores, botellas, sacos, toneles. Los rótulos ya son más grandes, ya para el caso de los vehículos ya son rótulos que tienen 25 por 25 centímetros, van de lado a lado, van en los 4 costados del vehículo, ya lo miraremos más adelante. En el caso de mercancías que presentan más de un riesgo, se debe fijar tanto la etiqueta o rótulo del riesgo principal como el riesgo secundario. Por ejemplo, aquí vemos en el tonel dos tipos de rótulos, ¿cierto? Tienen el riesgo de oxidantes y tienen el riesgo de tóxicos. La ubicación de los rótulos. Si se trata de un contenedor o una cisterna portátil, los rótulos deben estar ubicados en cada uno de los lados y en los extremos. Caso concreto para los vehículos, en caso de una cisterna de compartimientos múltiples que contengan más de una sustancia peligrosa o residuos de tales sustancias, los rótulos deben estar en cada uno de los lados del compartimiento correspondiente. Si es una plataforma y la carga no está en contenedor, los rótulos deben estar sujetos mediante dispositivos a los lados y en la parte posterior. Si se trata de cualquier otra unidad de transporte, caso concreto nuestros vehículos, los rótulos deben verse al menos en los dos lados y en la parte posterior de la unidad. Los rótulos deben permanecer durante todo el tiempo que se transporte la mercancía peligrosa. Deben estar claramente visibles en la unidad de transporte y corresponder al producto transportado. En caso de no darse esto, nos veríamos sujetos a una sanción altamente onerosa. Las unidades que transporten residuos de estas mercancías en cisternas que no hayan sido limpiados o en contenedores para graneles vacíos y sin limpiar, llevarán rótulos claramente visibles en al menos dos lados opuestos de la unidad de transporte. Esto es obvio porque todavía quedan residuos, quedan remanentes de estos productos y también pueden generar reacciones químicas y siguen siendo peligrosos. Vamos a mirar el número asignado por las Naciones Unidas a lo que son las mercancías peligrosas. Adicional a los rótulos que ya vimos, que son los rombos, la unidad de transporte debe llevar el número ONU que corresponde al producto movilizado. El número ONU puede ir en una placa rectangular de color anaranjado, de 12 centímetros por 30 centímetros como mínimo y en cifras negras, colocado anexo al rótulo. Se adiciona a cada rótulo o bien sobre fondo blanco
en la mitad inferior de cada rótulo que representa el riesgo principal. Hay que hacer claridad de que esto debe ser reflectivo para dar una mayor visual en cualquier momento a cualquier actor de la vía. Si transportan sólidos, líquidos o gases en vehículos cisterna, el número ONU se pone en cada uno de los compartimientos. Si se transporta una sola mercancía peligrosa, embalada o envasada, que constituya una carga completa de la unidad de transporte, se pone el número de ONU correspondiente. ¿Qué pasa en caso de llevar más de una mercancía peligrosa, como en nuestro caso? No se pone el número ONU de cada mercancía, sino únicamente los rótulos correspondientes. Las placas naranja y los rótulos que no se refieren a las mercancías peligrosas transportadas o a los residuos de dichas mercancías deben ser retirados o cubiertos. Entonces, en este caso, algunas mercancías peligrosas en estado líquido son transportadas a una temperatura elevada. En este caso se debe colocar el siguiente símbolo en la unidad de transporte. Vemos un elemento, un triángulo, e internamente vemos como un termómetro, ¿cierto? Eso es la indicación para saber que llevamos una mercancía a altas temperaturas. Marca para las mercancías peligrosas para el medio ambiente. Ciertas mercancías peligrosas en estado sólido o líquido contaminan el medio acuático. Por lo tanto, deben colocarse una marca en los embalajes o envases. Sus dimensiones deben ser de 10 centímetros por 10 centímetros y para las unidades de transporte de 25 centímetros por 25 centímetros y se ubica en al menos 2 de sus lados opuestos. Vemos ahí el impacto ambiental, nos muestran un árbol seco y un pez muerto. Entonces, esa es la señal que nos dice que estamos transportando mercancías peligrosas para el medio ambiente. Me devuelvo acá que creo que dejé un bache, y es el tema de que en caso de llevar más de una mercancía peligrosa, lo que debe siempre llevarse es el elemento más peligroso, el de más alto riesgo, es el indicativo que debe tener nuestro vehículo para garantizar que estamos cumpliendo la normatividad. Y hablando de normatividad, el Ministerio de Transporte expidió el reglamento técnico, por medio del cual se reglamenta el transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas en vehículos de carga. Esta normatividad tiene por objeto fundamentalmente establecer los requisitos técnicos y de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas, buscando minimizar los riesgos, garantizar la seguridad, proteger la vida y el medio ambiente, de acuerdo con las directrices de la reglamentación del modelo de las Naciones Unidas. En el reglamento técnico se establecen responsabilidades para los integrantes de la cadena de transportes. Entonces estamos hablando de que hay reglamentos no solo para el transportador, hay reglamento para el generador de la carga, hay reglamento para el que recibe la carga, para el que despacha la carga, para el dueño del vehículo como tal, porque puede haber un transportador que su vehículo no sea de propiedad, sino de alguien diferente, también tiene responsabilidad. Es decir, todos aquí tenemos una responsabilidad compartida en el traslado, en el transporte de mercancías peligrosas. Hablemos de los vehículos y unidades de transporte. El conductor del vehículo debe tener en cuenta los siguientes requisitos normativos. Antes de iniciar la operación y de acuerdo con el procedimiento establecido por la empresa, debe inspeccionar el vehículo, la unidad de transporte, los elementos del equipo de emergencia, que debe ser como mínimo que 2 extintores con capacidad no inferior a 20 libras, tipo multipropósito, elementos de protección personal, los demás equipos y dotación de acuerdo con la clase de mercancías a transportar y, importante, el equipo de comunicación. El manejo del equipo de emergencia y de los elementos de protección personal obedece a un entrenamiento previo de la empresa, obviamente dependiendo del tipo de mercancía que se transporte. Use los elementos de protección personal para la manipulación del equipo de emergencia. Verifique la identificación de la unidad de transporte de acuerdo con los documentos suministrados por la empresa. Verifique que el vehículo cuente con un sistema de comunicación, excepción hecha para los vehículos destinados al transporte de materiales explosivos, los cuales no deberán portar ni accionar equipos de radiocomunicación por la generación de ondas que puede generar
explosiones. Revise durante el viaje el estado y la ubicación de los rótulos y números de la ONU, números ONU. Verifique que la carga en la unidad de transporte esté estibada, apilada, sujeta y cubierta. Lea y coloque en un lugar visible de la cabina del vehículo la respectiva tarjeta de emergencia antes de comenzar el viaje. No abra la unidad de transporte o embalaje entre los puntos de origen y destino de la mercancía, salvo por operaciones de carga o descargue, emergencia o inspección ordenada por una autoridad competente. En este caso, la autoridad previamente deberá leer la información contenida en la tarjeta de emergencia y dejar constancia por escrito del hecho. No fume en la cabina. No conduzca el vehículo cuando se realice tratamientos médicos con medicamentos que produzcan sueño. Evite estacionar el vehículo en zonas escolares o residenciales, lugares públicos, áreas pobladas o de gran concentración de vehículos, excepto que sea estrictamente necesario adelantar operaciones de carga o descarga en estos lugares. Hay que tener muy en cuenta dónde pernoctamos, dónde dejamos el vehículo, porque también hace parte del tema del manejo de mercancías peligrosas. Informe inmediatamente a la empresa que tiene bajo su responsabilidad el transporte de mercancías peligrosas cualquier irregularidad que se presente durante el transporte. Siga los procedimientos establecidos en el plan de contingencia de la empresa a cargo de la cual se encuentra el transporte de mercancías peligrosas. Porte durante todo el recorrido el certificado de competencia laboral y la tarjeta de registro para vehículos cisterna y vehículos que transportan mercancías peligrosas en cilindros. Me voy a devolver a esta diapositiva anterior porque esto es muy importante dejarlo claro. Recuerde que estos elementos son esenciales en el momento de atender una emergencia, por lo que deben estar disponibles y portarse en un lugar de fácil acceso. Caso concreto, la tarjeta de emergencia, la identificación de la unidad de transporte, los elementos de protección, que cuente con el sistema de comunicación determinado. Muy bien, vamos a ver el tema de embalajes y envases. Son los recipientes que contienen las mercancías peligrosas, los cuales son sometidos a pruebas y ensayos para garantizar su calidad, ya que deben ser resistentes a los impactos producidos durante el transporte. Aquí es muy importante tener en cuenta que nuestros cilindros, o más bien los cilindros de nuestro cliente, son sometidos a pruebas hidrostáticas para garantizar que cumplen a cabalidad con las presiones internas que estamos manejando en los mismos. Recordemos, las presiones que manejamos son de 150, 200 bares. Estos son aproximadamente, así mal contadito, sería 100 veces más la presión que una llanta de un automóvil puede tener. Entonces, para que nos hagamos claridad de cuál es la presión que internamente manejan estos cilindros. Por tanto, las pruebas hidrostáticas en los mismos es demasiado importante y deben estar impresas en el envase. ¿Qué tipos de embalaje o de envases tenemos? Bidones, jerrycanes, que son los mismos bidones pero más grandes, que contienen, más pequeños, perdón, que contienen normalmente 5 galones. Cajas pueden ser también elementos como tipos de embalaje o de envases. Sacos, envases compuestos, cilindros, en nuestro caso específico, isotanques, cisternas. Para las mercancías de las clases 3, líquidos inflamables, 8, sustancias corrosivas, 9, sustancias y objetos peligrosos varios, y las divisiones 4.2, sustancias que pueden experimentar combustión espontánea, 4.3, sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables, y los peróxidos. Aquí tendríamos tema específicamente del manejo con cisternas. Grupo de embalajes de 1, sustancias que presentan alto riesgo. Grupo de embalajes o envase 2, sustancias que presentan riesgo medio, y hay un grupo 3 de embalaje que son sustancias que presentan bajo riesgo. Entonces también los embalajes o los envases tienen su propia clasificación. Documentos de transporte. Cuando se movilicen mercancías peligrosas, deben llevar los siguientes documentos que son de porte obligatorio: licencia de tránsito, licencia de conducción,
manifiesto de carga o remesa terrestre de carga en caso de que sea necesario, es decir, cuando hablemos de rutas intermunicipales, registro nacional de transporte de carga. Esa sería la documentación general. ¿Cuál sería la documentación específica? Certificado de la titulación laboral, transporte de mercancías peligrosas en vehículos automotores de carga, de acuerdo con la legislación y normatividad vigentes. Como ven, antes de mover cualquier elemento peligroso, tenemos que tener este certificado que nos avala directamente el SENA o una institución avalada por el Ministerio de Transporte. Ministerio, bueno, ya no sé si es Ministerio de Transporte, Jessica, ¿haría el Ministerio de Transporte o Ministerio de Educación? Transporte, ¿cierto? Sí, perfecto, te agradezco. Tarjeta de emergencia es el documento que tiene las siguientes secciones: identificación del producto y la compañía, identificación de los peligros, controles de exposición y protección personal, estabilidad y reactividad, medidas de primeros auxilios, medidas para extinción de incendios, medidas en caso de vertimiento accidental. Tarjeta de registro para transporte de mercancías peligrosas. Aplica en el caso de vehículos cisterna y vehículos que transportan mercancías peligrosas en cilindros. Y planilla para el transporte de sustancias químicas de uso restringido, cuando aplique, que no sería nuestro caso. Acciones en caso de emergencia, importantísimo. El conductor debe seguir las instrucciones establecidas en la tarjeta de emergencia. Por eso es tan importante, y es un tema que tenemos que trabajar, es estar realimentando sobre estas tarjetas de emergencia, porque si tenemos algún inconveniente, pues no tenemos tiempo de ir a leer la tarjeta a ver qué nos dice, como para ver qué acción tomar. Entonces tenemos que estar preparados, prevenidos ante eso. La situación de emergencia es informada de acuerdo con los procedimientos de la empresa. Las emergencias mínimas son atendidas de acuerdo con el plan de contingencia y procedimientos de la empresa generadora y transportadora. Todo incidente con mercancías peligrosas debe declararse a las autoridades competentes mediante un informe que debe llevar como mínimo fecha, hora, ciudad de origen del viaje, ciudad de destino del viaje, nombre de la mercancía transportada, número ONU, clase, configuración del vehículo, modelo, lugar de la emergencia, entre otros. Muy bien, dentro de las referencias tenemos básicamente lo que son las Naciones Unidas, recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, y el SENA, dentro de la norma de competencia laboral, transportar mercancías peligrosas en vehículos automotores, de acuerdo con la legislación y normatividad vigentes. Espero que como preámbulo esto haya sido un brochazo inicial bastante interesante, porque luego pasaremos entonces a lo que nos compete básicamente, que es el transporte de gases. Muchas gracias.